Muy buenas a todos, bienvenidos a la séptima ronda ya del Tata Steel Masters, en la que hemos visto o vivido una partida interesantísima. Tenemos con piezas blancas al jovencito gran maestro de la India, a Praggnanandhaa, y con piezas negras al campeón del mundo Magnus Carlsen. Por lo tanto, dos generaciones chocando, en la que, bueno, pues aunque a priori hay una diferencia de 200 puntos de elo, pues bueno, por las partidas que hemos ido trayendo, por supuesto de Carlsen, pero también de Praggnanandhaa, el talento es inmenso. Se juega en Holanda, es a ritmo clásico, y en la descripción del vídeo tenéis un poquito más de información. En la partida ya Praggnanandhaa juega con D4, a lo que se responde por parte de Carlsen con D5, C4 y E6. Tras estos movimientos, gambito de dama declinado, bajo un momentito la captura, el volumen. La partida continúa con caballo F3 y tras D por C4, gambito de dama aceptado. De momento E3 tocando el peón, a lo que se responde con A6 y alfil por C4. Tras estos movimientos, la partida continúa con más jugadas de desarrollo, caballo F6, enroque en corto y C5 golpeando en el centro. Se mantiene la tensión, B3 ya en la posición, y tras estas jugadas B6. Podríamos pensar aquí para las negras en jugar un B5 directamente, y bueno, pues el alfil podría venir a D3, también a E2, y tras estas jugadas quizás continuar con alfil B7. Es un desarrollo normal para este alfil al haberse jugado B5, y el tema es que las blancas pueden contragolpear con A4. La captura quizás no es buena del todo, ya que bueno, pues queda peones bastante débiles en la posición para las negras, y jugar a B4 ya queda bastante débil la casilla de C4, quizás para un salto del caballo en D2 y posteriormente a esa posición. Volviendo un par de jugadas más atrás, y en vez de haber hecho este movimiento de B3, si en esta posición se jugaba caballo C3, la estructura para las piezas blancas cambia, y aquí B5 quizás tiene un poquito más de lógica, ¿no? Alfil E2, y tras alfil B7, bueno, pues tenemos una estructura algo diferente. El caballo ya se había desarrollado directamente, y bueno, pues puede volver también en algún momento a hacer estos movimientos, pero quizás pierde varios tiempos, ¿no? Tras jugar una A4 y volver a la línea que se está jugando. Por lo tanto, volvíamos, B3, se había jugado B6, no B5, y tras estos movimientos en las bases de datos solo hay en torno a 25 partidas. Aquí he anotado de las cuales pues son importantes: Dean Liren con Madmeyarov, nuevamente ambos jugadores, en una hicieron tablas, hubo una victoria para uno de ellos, y también Artemiev. Por lo tanto, esta línea se juega bastante, o al menos en algunas ocasiones, por la élite y por el propio Magnus Carlsen. Tras estas jugadas, la partida continúa con alfil A3, en la que bueno, pues se ataca el peón de C5, y en caso de capturar pues tampoco sería bueno, ya que tras alfil por F8 y cambiar los alfiles, las piezas negras pues quedan un poquito ahí atascadas, ¿no? Necesitarían varios tiempos para sacar hacia adelante la torre de H8. La partida se desarrolla tras estas jugadas con caballo B D7, y tras D5 adelantando el peón, E por D5 y alfil por torre B8, ya que como vemos el alfil está atacado. Es verdad, y siempre se dice que es mejor el alfil que el caballo en líneas generales, y aquí, aunque las negras en esta línea hipotética ya han ganado la pareja de alfiles, dama por D5 es bastante molesto. Nuevamente ataque por parte de las blancas a la torre, y tras retirarse a 7 a B8, el tema es que las blancas tienen una dama muy potente, y ahora alfil B2 tiene muchísima intención. De momento el alfil tiene que proteger la casilla de G7, no puede desarrollarse para buscar el enroque, y si caballo F6, evitando que el alfil ahora tenga control sobre esa casilla, pues se pueden cambiar damas, y las blancas tienen ya una columna abierta, bueno, pues un rey sin enrocar, y aunque cuentan las negras con pareja de alfiles, pues la compensación o la posición es bastante buena para las piezas blancas de jugar. Se retira de momento en la torre, el alfil se mantiene bastante centralizado, por lo tanto Praggnanandhaa con un poquito de fuerza en la posición, y tras estos movimientos alfil B2, ya que bueno, pues la diagonal de momento en la que se encontraba está cerrada,
y alfil E7 buscando el enroque. La partida continúa con más jugadas de desarrollo, caballo C3, finalmente Carlsen puede enrocar y tras dama C2, por un lado, bueno, pues se ha liberado la casilla de D1 y como vemos tanto alfil y dama tocan en F7 y H7, por lo tanto con un caballo en G5 podría ser bastante molesto para las piezas blancas. De momento la partida continúa por parte de Carlsen para B5, quizás para un caballo B6 y tocar así al alfil, que también de alguna manera se puede quedar sin movimientos, y aquí pensando una jugada quizás normal para las piezas negras como dama C7 quitándose de un hipotético torre D1 en algún momento, es una columna pues que está abierta, se puede ocupar en la siguiente jugada y habría temas de jaque a la descubierta tocando, bueno, si en caso de que este caballo pues se decidiese movilizar, la línea podía continuar con torre D8. No es la mejor jugada ya que como vemos pues F7 ya está desatendido e incluso se puede sacrificar la pieza en esta posición y tras rey por F7 caballo G5 jaque. El rey puede volver a G8 y tras estos movimientos caballo D5 ponen bastantes aprietos a unas piezas negras que como vemos pues están bastante ahí apelotonadas. Todo esto no ocurre ya que Carlsen de momento juega B5 y la partida continúa con torre F D1, caballo B6 que comentaba que era una opción, pues no puede ser por este jaque a la descubierta y está cayendo la dama, por lo tanto primero Carlsen ahora sí retira la dama y tras estas jugadas se juega A4 golpeando en el flanco de dama. Quizás aquí Praggnanandhaa está interesado en que las piezas negras hagan B4 y aquí una jugada interesante nuevamente es caballo G5. En caso de jugar las piezas negras H6 para expulsar a este molesto caballo, nuevamente este sacrificio sería bastante interesante. Tras torre por F7, caballo D5. Se está atacando a la dama y tras estos movimientos, pues bueno, la dama se puede retirar a C6 y ahora importante esta captura con el alfil en F6. El tema es que se ha eliminado al defensor de la casilla de H7, la dama puede estar dando mate en dos jugadas y si caballo por F6, caballo por F6 jaque nuevamente. Con el alfil y con la dama no sería bueno capturar, ya que bueno, pues la dama está entrando en H7 y para sobrevivir captura con el peón, ya que así la torre defiende el H7 y a estas jugadas caballo por F7 y aquí es lo más interesante de la posición, que no es bueno capturar el caballo de momento, ya que entraría la dama en H7 y tras torre de 3 doblar torres, un rey muy seguro, pues aunque las piezas negras cuentan con pareja de alfiles por una de las torres, pues estarían quizás algo mejor. A este movimiento que no es bueno sería mejor jugar rey G7, evitas la entrada de la dama y como vemos este caballo, bueno, pues tiene dificultades para salir, ¿no? Bastante complejo la posición, como decimos, podría ser una de las opciones. Se juega a 4 para forzar este movimiento B4. No se juega en la partida, pero creo que es interesante verlo, ya que tras esta jugada el caballo se retira a E2 y si caballo por D5, en esta posición torre por D5. La idea quizás meter la torre en H5 junto con la dama, buscar temas de mate, nuevamente en H7, alfil B7, bueno, pues si la torre se quita, podría haber temas de capturas en F3, dañando así la estructura de peones, y todo pasa por este caballo que se ha retirado E2, que venía un poquito forzada la jugada de B4 y caballo F4. Las blancas dan la calidad y nuevamente hay colocado un caballo en D5. Dama D8, un poquito mejor dama D6, protegiendo al alfil D7, también atacado por el caballo, torre D1 y tras estos movimientos, pues bueno, una de las torres viene a D8, caballo F6 con jaque, hay una descubierta sobre la dama, si la dama captura, pues está cayendo por parte del alfil y a caballo por F6 y tras todos los cambios hay igualdad, torre por D6 y bueno, pues mismo material, dama por 2 torres. No obstante, aquí Magnus Carlsen mantiene la tensión y decide jugar H6 finalmente para parar al menos en este momento temas con caballo G5. La partida continúa por parte de Praggnanandhaa, abriendo la posición en el flanco de dama y dama E2. Hay doble ataque sobre este peón de B5, dama B6 lo defiende. Si aquí se juega B4,
Sería quizás muy fuerte para las blancas caballo B5, estando muy activo, la torre no puede capturar gracias a la dama que lo defiende y quizás las blancas pues estarían mejor en la posición. Dama B6 defendiendo el punto de B5 y tras estas jugadas Praggnanandhaa hace este movimiento que es E4. Ahora Magnus Carlsen poco a poco ya va empezando a mejorar su posición, juega torre E8 y la idea es que coja ya fuerza sobre esta columna semiabierta, la dama se encuentra detrás y traer el alfil a F8 para que, bueno, pues ayude en la defensa y también, bueno, se mantenga en la misma diagonal, pero así la torre coge más fuerza. Dama D2 retirándose y tras jugarse en la partida alfil F8 continúa la misma con dama F4. Quizás un movimiento y por lo que va a venir pues podía ser interesante dama D3 y aquí también comentar que tras esta jugada que además toca la torre de B8, de momento bien defendida por caballo y dama, ambos jugadores contaban con 20 minutos solamente en el reloj para hacer 20 jugadas, ya que se encontraron en la jugada 20 y hasta la 40 no había incremento. De momento, solo por movimiento, 30 segundos extras. De momento, Carlsen o finalmente juega B4, caballo A4 y aquí comentar nuevamente que este sacrificio sería interesante. Si rey por F7 existe caballo D5, se está tocando a la dama, el caballo en F6 como vemos está clavado por la dama de F4 y la mejor jugada para las piezas negras manteniendo un pelín la ventaja es dama E6, alfil por F6, G por F6 y tras torre A7, bueno pues aunque tienen por decirlo de alguna manera casi todo clavado, la dama defiende este punto que está atacado en 2 veces, la torre en A7 de momento pues las negras estarían algo mejor, pero bueno, pues interesante ese nuevo sacrificio que hemos visto en la posición. No obstante se opta por caballo A4, se toca la dama negra, pero como comentábamos anteriormente quizás dama T3 era un poquito mejor para las piezas blancas. Aquí aprovecha esta imprecisión Magnus Carlsen y juega caballo por D5. Gana pieza, toca la dama en F4 y por ver un par de líneas si las piezas blancas capturan aquí directamente, la línea podría continuar con estos movimientos o estas capturas y en esta posición pues están un poquito mejor las piezas negras, ¿no? Por terminar la línea hay igualdad de material, pero bueno, pues da un poquito más de un punto de ventaja para las piezas negras. Quizás todo pase también por este 2 contra 1 que hay en el flanco de dama bastante activo. Otra posibilidad que, bueno, pues quizás no es posible contemplar, recuperar la pieza menor directamente, pero estas jugadas existe dama de 6 y tras los cambios, pues bueno, las piezas negras siguen con cierta ventaja, ¿no? Tienen, como en la línea anterior, la pareja de alfiles, este peón quizás es demasiado débil, este 2 contra 1 y bueno, controlado quizás un posible salto de este caballo en A4 que no he comentado anteriormente, era la jugada anterior a caballo D5 y aquí como vemos pues o vamos a ver a continuación el caballo queda atrapado también. De momento aquí Praggnanandhaa tras esta captura decide capturar en D5, torre por D5 y tras jugarse ahora en la posición dama E6 se toca 2 veces el punto D4. Con mucha intención, Praggnanandhaa hace esta jugada torre de 1 para tocar 2 veces el caballo de 7 y en caso de que la dama capture, pues caerían 2 piezas por una torre en caso de que se recapture o si no se recuperaría o se ganaría una pieza. El tema es que este torre A de 1 no es lo mejor ya que hay un problema con este caballo que como vemos y comentábamos pues está sin movimientos, está atrapado y a ver cómo puede sacarlo Praggnanandhaa un poquito más adelante. Quizás un poquito mejor para las blancas siendo muy complicado, les quedaban ya cada vez menos tiempo en el reloj, caballo por C5. Habría bastantes cambios pero tras los mismos y esta última captura, como decíamos esta torre que estaba antes bien defendida, no está la dama, sí caballo por dama por B8 y aunque es verdad que las negras capturan algún peón más, si contamos material pues peón de ventaja para las negras de momento, es un peón pasado, hay alfiles de diferente color y hay igualdad en la posición. Otra cosa es que, bueno, pues lo lograsen, ¿no? Mantener las tablas. Se opta por este movimiento y aquí Carlsen, bueno, pues empieza a apretar al caballo de A4.
Su idea en algún momento es jugar C4, el peón quizás no podría capturar, caería esta pieza y como decimos pues sigue sin jugadas. Dama C1, dama C7, otra idea quizás metiendo presión en la posición y a esto Carlsen aprovecha y captura un peón, por lo tanto ya cuenta con peón de ventaja, con este 2 contra 1, este movimiento de momento todavía queda en el aire, está defendido por la dama, también la dama negra pues controla la posición y tras estas jugadas H3, dando un aire al rey, quizás no es el momento, pero importante, ¿no? Si se va por esta captura que decíamos que la dama se había retirado de la defensa del caballo, pues pueden venir varios cambios y tras los mismos torre a D8. Se pueden cambiar torres incluso en la posición y la amenaza para las piezas negras es dama E2 para entrar con la torre en D1. Muy difícil de sostener. El caballo de A4 pues sigue sin tener salida o al menos directamente. También la dama, pero en esta posición pues no se puede retirar quizás de la última. Y tras estas jugadas, si traemos al rey o lo acercamos para controlar la casilla de 2, dama de 3 jaque. Si el rey viene a G1, pues dama E2 ya en el tablero, y en caso de que el rey venga a E1 está muy expuesto y una jugada como dama por B3 capturando un peón pues también interesante en la posición, siempre ganadora para las piezas negras. Continúa con este aire por parte de Praggnanandhaa. Y en esta posición tenían en torno a 3 minutos cada uno con solamente 25 jugadas hechas. Por lo tanto, les quedaban 15 para hacer, bueno, pues casi con el tiempo de incremento de esos 30 segundos por jugada, ¿no? Carlsen juega torre A7, bueno, pues reforzando quizás la defensa de este caballo y tras estos movimientos dama D2. Si pensamos en un alfil A1, pues es verdad que se da salida al caballo en D2, pero vendría la misma jugada que viene en la partida tras dama D2, que es dama G6. Quizás ahora la idea en algún momento de las piezas negras es alfil B7, cambiando la calidad, y si no, caballo alfil por F3 y este peón estaría colgado de momento. Praggnanandhaa se defiende como gato panza arriba, caballo H4, toca la dama y tras esta retirarse a E6, también a E4 sería interesante, se juega caballo F5. Metiendo cierta presión con el alfil de B2 en el punto de G7, el alfil de F8 defiende todo un poquito de momento y otra idea quizás, bueno, pues es que tras, a ver, un momentito, no en esta posición, era jugar este movimiento, quizás colocar la dama en C2, ¿no? Para evitar un C4. El tema es que se juega caballo F5 y es aquí cuando precisamente Carlsen aprovecha a jugar C4. La partida continúa con dama D4, triple en G7, quizás aquí un movimiento como alfil por G7 interesante y siempre siguiendo esta línea. Se sacrifica de momento una pieza en la posición y tras estas jugadas torre D6, ¿no? Junto con la dama, una vez se retire la dama negra, pues toca en el punto de H6 y la ventaja se reduciría bastante, pero siempre se mantendría para Carlsen. No obstante, se opta por parte de las blancas en jugar dama D4 y tras caballo F6 pues frena toda la posibilidad de las piezas blancas al menos de utilizar esta diagonal. Tras estos movimientos aquí Praggnanandhaa salva finalmente su caballo en B6, pero de alguna manera Carlsen genera otra amenaza que es jugando C3, ataca al alfil de B2 y aquí sin tiempo prácticamente en el reloj juega caballo por C8, dama por C5, también caballo por podría ser interesante, pero bueno, se cambian bastantes piezas y tras caballo por A7 la partida continúa con C por B2. Estaba pendiente este alfil, el peón a punto de coronar, se defiende con torre B1 y si contamos material pues en cuanto a piezas es el mismo, peones solo hay uno de más para las piezas negras que además están doblados y de alguna manera ahí frenados con el peón de B3, pero bueno, es una posición ganadora para las piezas negras, se juega torre 2 y en esta posición Praggnanandhaa finalmente decide abandonar. Rápidamente por seguir una línea, trayendo el caballo quizás a D4,
pues bueno, ataca la torre, pero aquí incluso caballo C3 es muy fuerte, no por defender a la torre, sino por atacar a la torre de B1, ¿no? Y si se hubiese retirado, pues se puede coronar y se hubiese ganado la pieza. Y el problema ahora es que, bueno, pues es imparable el peón de B2 para la coronación, ¿no? Caballo C3 no existe por el propio caballo que lo defiende y además el peón de B4. Por lo tanto, enhorabuena para Magnus Carlsen, que a falta de alguna partida se mantendrá como líder una jornada más. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.